¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom, les habla Joseph, les doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Etz Haim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol en el que usted y yo fuimos injertados. Para mí es un gran honor poder estar compartiendo esta semana en la sección de la Torá correspondiente a nuestro ciclo de estudio anual, por aquí por Teshuvah TV, gracias al grupo de hermanos y maestros que nos esforzamos semanalmente para estar aquí trayendo la palabra del Todopoderoso. Y hoy vamos a discutir la sección de la Torá titulada Haazinu. Antes de hablar de ella, me es necesario mencionarles que para el momento que usted está viendo esta parashá, ya hemos pasado el primer día de Yom Teruah, el día de las trompetas, el primer día del mes de Tishrei, el séptimo mes. Ya nos hemos presentado ante el tribunal celestial y hemos pasado por el juicio. Y nos encontramos en los 10 días máximos, los 10 días de temor, antes del día de Yom Kippur. Y es importante que usted sepa, amigo, que a partir de este momento, es decir, a partir del momento de Yom Teruah, usted se le está dando prácticamente la última oportunidad de hacer arrepentimiento. Ciertamente, cuando nos envolvemos en los estudios de la Escritura, desde su contexto hebreo y de su pensamiento, la forma en que vemos la Escritura nos cambia, la forma en que vemos la vida cambia, todo tiene un giro diferente, la forma en que percibimos la realidad y la operación de la realidad, todo cambia. Y esto porque nos estamos envolviendo en el pensamiento del Creador. Y el bendito nos dio la Torá para que conociéramos su corazón. Porque si usted no lo sabía, la palabra, la primera letra del libro del rollo de la Torá es la letra Bet, de la palabra Bereshit, y la última letra es la Lamed, de la palabra Israel. Y cuando usted une esas dos letras, es la palabra Lev, es la palabra corazón. Y usted está estudiando el corazón del Eterno. Por eso es que el Shaul de Tarso decía que la ley es santa, justa y buena. Porque cuando estudiamos, y también decía que la ley es espiritual, porque cuando estudiamos la Escritura, desde el lente del Creador, es decir, desde la mente, desde la renovación de la mente, y hemos mirado que en ella está la vida, que le agrada al Todopoderoso, nuestra forma de percibir la realidad bíblica cambia completamente. Y hoy, amigos, quiero verdaderamente agradecerles el tiempo que ustedes toman para ver nuestras enseñanzas cuando entran a nuestro sitio web eshaim.com, cuando ven nuestra página de YouTube y estamos constantemente preparando material porque queremos educar al cuerpo del Mesías en el conocimiento de las palabras de la Escritura desde su contexto correcto. Ahora, en este programa de lo simple a lo complejo nos vamos a enfocar en enseñarle aquí en Teshuvah TV los aspectos simples de la Escritura, aunque en estas últimas semanas estamos dándole una mezcla de ambos, y esto para que ustedes puedan probar lo que va a llevarnos a lo complejo. Y esto porque si usted le interesa aprender un poco más de la Escritura y ver el libro como el manual de la vida, de seguro usted le va a interesar mucho estudiar entonces los aspectos complejos. Porque en la Escritura usted va a encontrar los aspectos socioculturales, el contexto histórico-cultural donde se desarrolla, y usted va a comprender eso, que es sumamente valioso, pero a la misma vez lo vamos a llevar a usted a conocer estos aspectos espirituales, que es lo que llamamos lo complejo, para que usted pueda estar en los aspectos literales de la Escritura bien reforzado, mejor dicho, y en los aspectos espirituales esté usted cimentado en la verdad. Porque la palabra es la verdad, dice nuestro Señor Yeshua. La Torá ciertamente es la verdad del Todopoderoso. Y como les dije, para mí es un gran honor poder compartir esta sección de la Torá. Vamos a discutir la sección, se titula Haazinu, pero antes vamos a hacer la lectura correspondiente a la semana para que así podamos comenzar la lectura correctamente. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kideshanu bemitzvotav betzivanu la'asot bedivrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos diste el precepto de estudiar, escuchar y poner por obra la Torah. En el mérito y el nombre de nuestro Señor, el Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Amigos, vamos a leer, busque su Torah, aquí vamos a discutir en de lo simple a lo complejo, la primera aliyá, y esto porque en el proyecto de lo simple a lo complejo nos estamos enfocando en una aliyá por semana por 7 años, y así usted habrá estudiado con nosotros los 7 aliyot con su maftir, que es el cierre, una vez completado los 7 años. Y esto lo estamos haciendo, amigos, para ayudarlo poco a poco
a que vaya viendo la escritura un poco más allá de lo que usted ya conoce. Muchas de las personas que están regresando a las raíces hebreas de la fe, o mejor dicho, al pensamiento nazareno del primer siglo, o al pensamiento de la escritura, están interesados grandemente en el conocimiento de la Torá, pero no saben por dónde empezar. Y muchas personas no tienen conocimiento de que la Torá, por ejemplo, fue escrita en hebreo y que es traducida, dependiendo del idioma del país, y la traducción casi siempre trae a la mano la interpretación, porque la Torá se interpreta. Si usted no lo sabía, las letras hebreas, las palabras hebreas no tenían vocales, sino se le daba la vocal, la pronunciación correspondiente a la tradición de los sacerdotes, que eran los que sabían leer la escritura. Y por eso es que usted ve en la parasha anterior como Moisés le dice al pueblo que tienen que ir donde los levitas todos los años para que ellos sean los que le lean la Torá y se le explique. No es simplemente leer la Torá, amigo, era también explicarle el mensaje de la Torá, porque la Torá tiene un mensaje, y es el mensaje de la vida que el ser humano debe vivir para agradar a su Creador, y más el pueblo que fue llamado a ser luz y sal en la tierra, el pueblo de Israel, que tiene la responsabilidad de ser un reino de ministros, un reino, un pueblo, una nación santa que se dedica al Creador y a nada más. Por tanto, la responsabilidad que tenemos como maestros aquí en Teshuvah TV, y los maestros de las raíces hebreas de la fe, sean mesiánicos o no, en el sentido de la línea mesiánica o la línea de las raíces hebreas, cada maestro tiene una gran responsabilidad de transmitirle conforme a su posición dentro del cuerpo, porque es importante que usted sepa, amigo, que en el cuerpo hay varias partes y cada uno hace una parte conforme a la capacidad que le fue dado. Y esto, si lo comprendemos, no vamos entonces a mirar lo que uno enseña versus lo que otro enseña como algo erróneo, sino conforme a la capacidad que le fue dado. Vamos a hacer la lectura para entonces poder discutir con ustedes esta semana este comentario que tenemos para ustedes con la ayuda del cielo. La Torá comienza esta sección en Hasinú diciendo: prestad oído, oh cielos, y hablaré. Es importante que usted sepa, amigo, que lo que vamos a estar leyendo hoy es del capítulo 32, versículo 1 al 6. La parashá es del capítulo 32, versículo 1 al 52, pero nosotros no vamos a leerlo completo porque estamos envueltos en la primera aliyá. Ahora, es un detalle importante mencionar con respecto a esta sección, es que este parashá es conocido como el Cántico de Moisés. Vamos a hacer la lectura. Prestad oídos, cielos, y hablaré. Oye, oh tierra, los dichos de mi boca. Gotee la lluvia mi doctrina, y como el rocío destile mi palabra. Como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama, porque he de proclamar el nombre del Eterno, atribuir la grandeza a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, todos sus caminos son justos, Dios de fidelidad, sin injusticia, justo y recto. Es Él. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación perversa y torcida. Así pagáis al Eterno, pueblo necio e insensato. ¿No es Él tu Padre que te creó? ¿No te hizo Él y te estableció? Esta es la lectura que vamos a estar discutiendo esta semana, correspondiente a lo simple. ¿Sabía usted que en el antiguo Medio Oriente era común encontrar escritos relacionados a cánticos y a la misma vez estos cánticos invocar al cielo y la tierra? Varios textos del antiguo Medio Oriente nos muestran que era una práctica en las naciones antiguas hacer esto. Ahora, lo que es bien interesante y lo que vale preguntarnos es por qué el Todopoderoso utiliza esta idea antigua dentro de su pueblo y qué nos desea transmitir. Porque una de las cosas que tenemos que tomar en consideración es que el hecho de que el Todopoderoso haya utilizado lo que el hombre entendía en ese momento no quita que el mensaje vaya más allá de su aspecto literal. Y eso es lo que el Creador quiere que nosotros escudriñemos. Recuerde el texto que hemos hablado del capítulo 25 de Proverbios, y lo busco nuevamente para que usted pueda tenerlo en su récord. La Torá contiene muchos misterios que están relacionados a la relación de Israel con Dios y la humanidad. Dice el capítulo 25, versículo 2 del libro Proverbios: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo.
Así como a la altura de los cielos y la profundidad de la tierra, el corazón de los reyes es inescrutable. Y el gran rey es el creador, bendito sea. Por tanto, su corazón es profundo, profundo, profundo por demás. Y querer conocerlo a él, tenemos que esforzarnos entonces a estudiar la Torá. Porque querer conocer a Dios es sinónimo de estudiar su Torá. Porque en esa instrucción se encuentra su corazón. Por tanto, cuando estamos estudiando la Escritura, no estamos estudiando teología, no estamos estudiando religión, no estamos estudiando información humana, estamos viendo el corazón del Eterno escrito en lenguaje humano para nosotros como siervos del cielo, esforzarnos en intentar descubrir sus secretos, sus misterios. Vamos a comentar, vamos a comenzar nuestro comentario. Bueno, quería primeramente mencionarles que antes de llegar a este capítulo 32, Moisés dice unas palabras sumamente valiosas que debemos tomar y debemos tomar nota de ello, porque la Escritura, si usted no tenía conocimiento de eso o tal vez está conociéndolo, la Escritura va a manifestar la voluntad de Dios. Cuando usted va a leer la Torá de Moisés, no es la Torá de Moisés en sí, sino es la Torá del Creador. Lo que pasa es que el Todopoderoso se la dio a Moisés y Moisés se la dio al pueblo. Ahora, lo que es bien interesante es como el pueblo dice que nosotros por el pecado del becerro de oro no merecíamos la Torá revelada completamente. Y por eso es que el Eterno se la ocultó a través del mensaje de Moisés. Y es bien interesante porque el propio Shaul de Tarso en la carta de Corintios dice que cada vez que leen a Moisés hay un velo puesto. Y claro, Shaul está hablando de esta idea que existía, de que como la Torah está velada, y por eso es que nosotros, si no tenemos el Espíritu del Señor, no podemos entender su mensaje. Realmente Shaul de Tarso era un genio, verdaderamente era un hombre de Dios que tenía una serie de conocimientos dados por el Todopoderoso, por su dedicación, que cuando usted conoce estas cosas de la Torá, usted va a entender muchas cosas que él decía. Pero lo interesante es que en este capítulo 31, el anterior, que no discutimos en salida, pero quiero mencionárselos a ustedes, quiero mencionarlo a ustedes porque es importante saberlo para poder entender a dónde vamos en el cántico de Moisés. El capítulo 31, versículo 24 dice: y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta ley sobre el libro, hasta finalizarla, Moisés mandó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, para que quede allí como testigo contra ti. Es bien interesante, porque si usted ha leído el libro de Revelaciones, usted va a notar en el capítulo 5 que Yeshua abre un rollo, el Cordero abre un rollo, que estaba a la diestra del que estaba sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono, el santo bendito sea, está sentado en el trono simulando el Aarón Kadosh, porque era la presencia divina la que descendía sobre el arca de la alianza, y en ese lugar era el trono, donde la Shejina era vista, y lo podía ver Moisés. Lo interesante, amigo, es que vamos a ver claramente cómo esta instrucción de Moisés está relacionado a algo que él vio en los cielos cuando tuvo la visión celestial en el monte Sinaí. Y si él vio esto, las instrucciones que están dando son una fotografía de lo que él vio en los cielos. Por tanto, si usted comprende eso, va a poder entender, amigos, lo que significa colocar esto al lado del arca de la alianza y su representación en el libro de Revelaciones, donde vemos claramente en el capítulo 5 que hay un rollo a la diestra del que está sentado en el trono. Y mire qué interesante, que ese rollo va a servir de testigo contra el pueblo. Eso me llamó mucho la atención, porque ese rollo, Mashiach lo va a tomar y lo va a abrir, y ese testimonio que hay, ese testigo, esa evidencia escrita contra nosotros, es lo que se va a empezar a manifestar en el libro de Revelaciones, que son las plagas y los juicios del Todopoderoso sobre su pueblo por haber abandonado el convenio y haberse ido tras los dioses. Y esas son las cosas que va a manifestar Moisés en este cántico. Así que es sumamente valioso entender estos detalles para usted poder
conocer un poco más sobre lo que aparece en el libro de Revelaciones. Nosotros en Esjaim, en el Bet Midrash, en Puerto Rico, en Ponce, estamos actualmente los jueves estudiando el libro de Revelaciones, pero estamos dando una serie de estudios introductorios porque son temas necesarios a conocer antes de poder estudiar el libro de Revelaciones. Muchas de las personas que estudian el libro de Revelaciones piensan que el libro de Revelaciones es el libro que está relacionado al fin del mundo. Primeramente, no tiene que ver con el fin del mundo, sino tiene que ver con la restauración, el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pero para que eso venga, primero hay una serie de plagas que el Todopoderoso va a enviar, conforme está escrito en el libro de Moisés, sobre el pueblo, para que el pueblo haga arrepentimiento. Y luego del arrepentimiento se restaura el reino y el rey recibe el reino. Y eso es parte del tema del libro de Revelación. Ahora, vamos a seguir leyendo para poder entonces discutir la alía de esta semana de Hasinú. Dice el texto: porque yo conozco, versículo 27, capítulo 31, tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con vosotros, habéis sido rebelde al Eterno. ¿Cuánto más después de mi muerte? En otras palabras, Moisés está diciendo, si a frente mío, que yo soy el intermediario entre el Todopoderoso y ustedes, al frente mío ustedes se rebelan, ¿cuánto más cuando yo desaparezca de sus mentes? Ahora, la Torá está bien relacionada con la figura de Moisés. Eso sería un tema un poquito complejo explicarlo aquí, pero esto sí se lo quiero mencionar para que lo tomen nota. Moisés es sinónimo de la Torá. Entonces, si usted olvida a Moisés, usted olvidó la Torá. ¿Por qué Moisés y la Torá están relacionados? ¿Por qué? Enseña a los sabios de Israel que cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro, Moisés se vio obligado a codificar la Torá en un lenguaje más simple, aunque tiene mucha información espiritual grande. Por causa de nuestras transgresiones, no merecíamos recibir la revelación total de la Torá. Con esto no estoy diciendo que la Torá que tenemos es incompleta, no, amigo. Lo que estoy diciendo es que el mensaje que tenemos está escrito de forma tal para que nosotros, nuestros ojos vedados, no podamos entenderlo. Por eso es que Shaul dice, pero cuando se convierten al Señor, esa ceguera se le va. Y entonces comienzas a ver la escritura. Seguro, obviamente, estamos hablando de una conversión genuina, no una conversión buscando salvación y el temor de ir al infierno a ser castigado, como hemos escuchado por tiempo de tiempo en la religión, que las personas se convierten al Señor por temor al castigo y no lo hacen porque realmente quieren volverse de corazón a Dios. Seguimos leyendo. Dice, congregadme a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales para que recite a sus oídos estas palabras y haré que los cielos y la tierra testifiquen contra ellos. ¿Por qué Moisés quiere utilizar o va a utilizar la tierra y el cielo como testigo contra ellos? ¿Qué quiere el Todopoderoso manifestarnos en esta idea cuando aparece esto en la Torá? Ciertamente, en los escritos del mundo antiguo, en el Antiguo Medio Oriente, hemos encontrado varios documentos que hacen relación de utilizar el cielo y la tierra como testigo contra alguien o algún evento en particular, dependiendo de la relación histórica de lo que se está narrando. Pero lo interesante de esto es por qué Moisés está utilizando el cielo y la tierra como testigo contra el pueblo. Y es bien interesante, más aún si usted ha estudiado y ha leído las palabras del Señor Yeshua, donde él dice en el capítulo 5 del libro de Mateo, y permíteme buscarlo rápidamente para que así podamos hablar con el récord, podamos quedar el récord, amigo. En el capítulo 5 del libro de Mateo, vamos a ver que dice en el capítulo 17, no pienses que vine a abrogar la ley, yo los cumplimiento. Muchos han dicho y han enseñado correctamente que la palabra dar cumplimiento está relacionado a explicar correctamente. Y esto es así porque incluso en el libro de Juan lo hemos registrado en el caso de la samaritana. La misma samaritana dice que cuando venga el Mesías, él enseñará todas las cosas. Se sabe en el pueblo de Israel, amigos, que el Mesías es el que tiene el conocimiento perfecto de toda la Torá, porque él es la palabra hecha carne, la Torá hecha carne. Él es lo que llama el texto griego el logos, la memra, el dabar. Él es la presencia divina, la shejina del Todopoderoso. Por tanto, en él está todo el conocimiento del Todopoderoso. Amigos, continúa el texto diciendo en el versículo 18, pero porque de cierto digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota ni un trazo de la letra de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Ven qué interesante eso? Hasta que pase cielo y tierra. ¿Por qué hasta que pase cielo y tierra? Porque Mashiach sabe
de antemano que Moisés puso el cielo y la tierra como testimonio contra nosotros. Los testigos de si vamos o no a obedecer la Torá del Todopoderoso son el cielo y la tierra. Y cuando hablamos del cielo nos referimos a los ángeles. Y cuando hablamos de la tierra nos referimos también a los huestes que habitan en ellos. Estos son temas bastante complejos, amigos, y verdaderamente abundar sobre ellos aquí en este programa sería muy prematuro. Pero es importante que usted sepa que si usted está considerando la idea de que existen las leyes de la casualidad en la vida regular, usted está siendo atrapado por el racionalismo que representa el Leopoldo en Revelaciones. Es un tema un poquito profundo para poder abundar aquí. Pero la ciencia moderna y la filosofía humana y la psicología humana ha tratado de explicar las cosas de la forma de casualidades. Fue la naturaleza la que creó esto. Fue un accidente, un Big Bang. Y se trata de sacar la fórmula de un ser supremo que era, es y será, que es infinito, sin límites, difícil de accesar, difícil de comprender, que lo único que sabemos de él es lo que tenemos registrado en la revelación bíblica y es lo que él quiso darnos a conocer, y eso está en la parasha anterior. Las cosas secretas pertenecen al Eterno, a Kadosh Baruj Hu, más las reveladas son para los hijos para que guarden los mandamientos. Y eso está en la sección anterior de la Torá. Entonces, amigos, esto se lo menciono para que usted comprenda que todo está gobernado por el Creador y todavía el Todopoderoso tiene control de la naturaleza y también de los cielos. Y por tanto, los huestes que fueron creados para mantener el perfecto funcionamiento de todas las cosas son los testigos ahora contra nosotros de si obedecemos o no los mandamientos. Y esto es un detalle bien interesante, porque al momento que usted está viendo con nosotros esta parashá, ya hemos pasado el día del juicio, Yom Hadin, el día de las trompetas, el día donde todos los malajim del Todopoderoso se presentan ante él a presentar todas las obras de los hombres. Y esto aparece en el libro de Job y aparece también en Daniel y en Revelaciones, donde nosotros somos juzgados por nuestras obras. Y estos ángeles son los que presentan acusación contra nosotros, presentan evidencia contra nosotros, y el Satán, que es en este caso el fiscal, va a acusarnos, como diría un buen midrash, estos violaron tu Torá, y tu Torá dice que tiene que pasar esto. Y esas son las famosas leyes de causa y efecto que la Torá nos quiere manifestar. Porque dice, por eso usted va a ver la ley de causa y efecto en Moisés, cuando Moisés dice, si haces todas las cosas escritas en esta Torá, entonces te pasará esto. Causa, si las haces, efecto, te pasará esto. Y entonces dice, si no haces todas las cosas que están en la Torá, causa, y el efecto, te sucederá esto. Y eso está escrito así, amigos, porque es importante que usted sepa que todo acto en el ser humano tiene una causa y un efecto. Y por eso es que Moisés va a presentar ahora como testigo el cielo y la tierra de que si nosotros somos rebeldes habrá un efecto a nosotros que es la maldición de la ley que habla Shaul de Tarso, y si somos obedientes entonces vendrá la bendición de la ley, como escribe Moisés en la Torá. Entonces Moisés presenta a los cielos como testigo contra nosotros, contra el pueblo del pacto. Escuche bien, amigo, no es testigo contra el mundo. Aquí en la fórmula Moisés no está poniendo a los gentiles. Aquí la fórmula es contra el pueblo. Le voy a decir más, amigo. Las cosas que están pasando en el mundo es porque nosotros somos rebeldes, hemos robado, hemos mentido, hemos difamado, no hemos guardado la Torá, y aunque hablamos mucho de ella, no la guardamos. Y por eso es que el Todopoderoso está manifestando el efecto de nuestra desobediencia en el mundo. Y por eso es que el mundo está en contra de nosotros, porque nosotros no hemos hecho nuestro trabajo. Y esto es fuerte, amigo, pero es una gran realidad. El propio Señor dice en el libro de Mateo que Israel es la sal de la tierra y la luz del mundo. En otras palabras, el mundo está en oscuridad porque Israel está en oscuridad. El mundo está desajustado, está a punto de consumirse porque no hay sal que la preserve. Tenemos que entonces reparar nosotros nuestros actos. Tenemos que guardar la Torá. Tenemos que mirar qué la Torá define como actos de justicia, qué la Torá define como actos de bondad, cuáles son los estándares de la Torá para ser un justo. Y si usted quiere saber eso, léase el libro de Ezequiel capítulo 18, que explica claramente lo que es un justo. No son los estándares del mundo que determinan que es una persona justa, son los estándares de la Torá. La justicia fue creada para Israel, porque Israel es el modelo de la justicia de Dios aquí en la tierra. Por tanto, si no estamos haciendo nuestro trabajo,
de seguro la tierra está pagando y la humanidad en general está pagando las consecuencias de nuestra rebelión. Por eso es que Moisés presenta al cielo y la tierra como testigo contra nosotros. Y ahora bien interesante, mire el versículo 2. Gotee como la lluvia mi doctrina, mi enseñanza. Porque Moisés enseñó la Torá. Lo que pasa es que usted ve una historia. Y no tenemos que esforzarnos nosotros a quitarnos esa venda de mirar la Torá como un libro de historia, de mirar la Torá como un libro de teología y empezar a ver la Torá como el manual de la vida que el Todopoderoso quiere que vivamos como redimidos, como comprados por el Mesías. Continuamos leyendo. Y como el rocío destile mi palabra, dice Moisés, como llovizna sobre la hierba, como chubasco sobre la grama, porque he de proclamar el nombre del Eterno, atribuid grandeza a nuestro Dios. Bendito sea la gloria a su nombre por siempre y para siempre. Vamos a empezar por aquí. Él es la roca. La palabra sur, roca, cuya obra es perfecta, tamim. La palabra perfecto es la palabra tamim y está relacionado a ser íntegro, a ser sin tacha, sin mancha, no tener imperfecciones en nuestra vida. Y qué interesante, porque la palabra tamim está relacionado a la idea de inocente. La inocencia, si usted quiere ver la obra más perfecta de Dios, mira a un bebé recién nacido. Observe la inocencia de ese bebé. Ese bebé no vive en la vida pensando que es bueno o que es malo. Ese bebé no se avergüenza de estar sin ropa porque es inocencia pura. Ese bebé no se lo oculta a su papá porque está sin camisa. Ese bebé no juzga a su mamá ni a su papá. Ese bebé vino a dar amor y a entender y a practicar la inocencia que le fue dada. Es en la medida que va madurando el ser humano que se convierte en un ser rebelde. Y esta idea de tamim, habla de esa perfección, de esa inocencia que el Eterno demanda de nosotros. Y nosotros estamos reacios a practicar porque pensamos que nadie puede guardar la Torá por tantos años que hemos escuchado esa enseñanza. Y él dice que toda la obra del Todopoderoso, Moisés dice, es perfecta. Y eso es todo es perfecto. Todo lo que Dios hizo es perfecto. El sistema de castigo y recompensa es perfecto. El sistema de pesos y medidas es perfecto. La forma en que opera la creación es perfecto. Todo lo que hace Dios es perfecto. Y todos sus caminos son justos. Es decir, toda forma de proceder de Dios es con justicia. ¿Quién es el hombre para juzgar si el Eterno trae calamidad sobre una tierra? ¿Quién es el hombre para juzgar al Creador al decir por qué Él bendice a este y al otro lo maldice? Recuerden que las cosas secretas pertenecen al Todopoderoso. Y el Todopoderoso es el que sabe los corazones y los actos ocultos del ser humano. Dios de fidelidad. Déjenme buscar el texto hebreo para poder hacer la lectura del texto en su contexto hebreo y a poder así explicarle mucho mejor lo que estamos hablando. Voy a leer el texto en español y en hebreo también. Dice el texto. Todos sus caminos son justos. Todos sus caminos son justos. Ahora, la palabra justo ahí es mishpat. Son de justicia. Todos los caminos de Dios son de justicia, está diciendo Moisés aquí. Continúa Moisés diciendo, Dios de fidelidad. Dios de fidelidad, la palabra fidelidad es emuná. Fidelidad está relacionado a lealtad, a perseverancia continua. Esta idea de fe, como nosotros conocemos por causa de donde venimos, de créelo y ya está, no es lo que la Torá quiere explicarnos con respecto a la fidelidad. La fe, en el sentido hebreo, es la idea de usted, aunque no está viendo lo que está prometido cumplirse, realizarse, usted continúa perseverando y siéndole fiel al rey, esperando ver eso. Y eso es lo que trata de explicar el autor de Hebreo cuando dice sobre Abraham, cómo él caminó. Voy a buscarlo aquí rápidamente para poder tener la lectura. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo 8. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Como podemos ver, claramente Abraham no vivió en la tierra y recibió la herencia, pero caminó en la vida como si eso fuera a ocurrir, y eso está relacionado a la fidelidad, la lealtad y la perseverancia en eso. Por tanto, cuando hablamos de emuná, estamos hablando de fidelidad, perseverancia y lealtad en todo momento. Entonces Dios es leal, Dios es fiel y Dios persevera en sus decisiones. Eso es importante. Entonces, en Dios no hay maldad. La palabra maldad en este texto es Abel, que es la misma idea de Abón, de maldad, iniquidad. En él no hay maldad. Y esto es importante, amigos, porque nosotros pensamos de cierta forma que las cosas malas suceden las cosas malas vienen de un ente extraño a Dios, pero Dios es el que las trae, pero a nuestros ojos es mal, pero al final es un gran bien. Y eso es lo que trata de manifestar la idea de que Él es el que crea el mal, como dice el libro de Isaías capítulo 45. Entonces continúa el texto diciendo, justo y recto es Él, que es la palabra Sadik ve Yashar, justo y recto. Yashar comparte las letras de la palabra Israel. Incluso una de las formas de traducir la palabra el nombre Israel tradicionalmente se traduce como el que pelea con Dios y vence. No me gusta esa traducción, no creo que es el sentido que quiere manifestar. Yo creo que lo que quiere manifestar es la idea de una persona que es recto delante de Dios, que obra sobre la vida con rectitud y todos los desafíos que Dios le presenta, él los lucha, los enfrenta y los supera, porque quiere vivir una vida que agrade a Dios. Y eso es lo que es Israel, Yashar, la raíz de Yashar, es la raíz de Israel, y es aquel que camina ante la deidad con integridad, con rectitud, y persevera, y lucha, y vence todos los desafíos que Dios le da. No tenemos una visión de la vida bien diferente a lo que la Escritura nos quiere manifestar. La vida es prácticamente la escuela donde somos formados como discípulos para que entonces la era mesiánica, en el caso de los discípulos de nuestro Señor, nos podamos sentar a la mesa a tomar el buen vino que el Rey guardó para el final. Y ese vino, enseña los sabios, es la riqueza del conocimiento de los secretos de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo. Dice, la corrupción es suya. Dios no practica la corrupción. En otras palabras, la idea permíteme buscar aquí el texto en hebreo para poder... Shihet es la palabra que se escribe como... incluso la palabra het tiene que ver con pecado. Y la mancha, que es lo que manifiesta esa corrupción, no es causa de él, es causa de nosotros. Lo que está diciendo Moisés aquí, la corrupción es suya, de sus hijos, es la mancha. Somos nosotros los que somos impuros, porque si algo está manchado, algo está mumam, es la palabra hebrea, algo está manchado, algo tiene una deficiencia, entonces no es puro. Y si no es puro, entonces no se puede utilizar. Y eso es lo que está diciendo Moisés aquí. Nosotros somos los que estamos manchados, nosotros somos los que estamos impurificados, porque nosotros somos los que nos hemos decidido revelar al Creador. Dios es fiel y es firme en su palabra. Somos nosotros los que nos desviamos por nuestra rebelión. Y dice Moisés, generación perversa y torcida, así pagas al Eterno, pueblo necio e insensato. Me gusta mucho la palabra, me gusta mucho ver en este texto, mejor dicho, la palabra pueblo necio e insensato. Es el texto 6 que dice Naval como necio. Y la palabra necio es la palabra naval, y me gustaría vamos a ver si le puedo mostrar aquí en la pantalla para que usted pueda entender. Aquí va a ver en la parte de abajo, vamos a ver aquí, permítanme un segundito que acabo de apretar aquí lo que no era. Esta letra que usted ve aquí, esta palabra que usted ve ahí, esa es la palabra naval, y esa palabra significa necio. Ahora, lo que es bien interesante es, amigos, que esa palabra, si usted la mira al revés, si usted la lee en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, perdón, como se lee en el hebreo, la lee de izquierda a derecha, se llama Labán. Y Labán era el suegro de Jacob. Y es bien interesante porque Labán significa blanco.
Y entonces el necio es lo opuesto, las mismas tres letras, lo opuesto. Y me llama mucho la atención porque el necio es el que anda en oscuridad. Y la oscuridad y los sepulcros van de la mano, y por eso es que nuestro Señor decía sepulcro blanqueado. Está utilizando la idea de Nabal y Labán. Ahora, lo que es sumamente, lo que más interesante aún es que si usted coge las tres letras de la palabra Labán, que es el nombre del suegro Moisés, y usted lee, utiliza este juego que utiliza el pueblo de Israel para poder sacarle los secretos a la palabra, los misterios del Creador. Usted coge la palabra Labán y la Lamet y la Bet, la lee y es Lev, corazón. Pero entonces lee Bet Nun, es hijo. Y enseñan los sabios que detrás de en la vida de nosotros, siempre en la vida de nosotros, que es el modelo de Jacob, vamos a encontrarnos siempre a un Labán que nos va a hacer la vida imposible, porque ese es el instrumento que Dios utiliza para en nosotros el corazón de hijo. ¡Wow! ¡Qué gran sabiduría! Y verdaderamente, si usted mira a la vida de Jacob, Jacob llegó a Harán como una persona que practicó la astucia y para lograr sus propósitos, incluso fue su mamá la que le enseñó a hacer eso, y pues su mamá viene de Harán, obviamente. Y entonces cuando era tan astuto Jacob, que cuando llega a Harán, huyendo de Saúl, el Eterno va a trabajar con él y va a quitarle esa astucia, esa práctica de astucia que él tenía en su vida, y lo va a llevar a una serie de desafíos a través de este instrumento llamado Labán para sacar en Jacob el corazón de hijo. Y por eso que de repente Jacob se convierte en aquel que camina con integridad y vence los desafíos de Dios. Ese es el modelo de lo que significa esto. Amigos, vemos claramente cómo Moisés está diciéndonos a nosotros, como pueblo, que le estamos pagando al Eterno de esa forma. Nosotros estamos practicando la iniquidad y estamos manchados, y por eso es que somos una generación perversa y torcida. Y no es curioso, y no es casualidad, mejor dicho, y bastante curioso es encontrar cómo el Mesías, nuestro Señor Yeshua, coge el rollo del que está sentado en el trono y abre sus sellos y comienza una serie de plagas y juicios que nosotros pensamos que es para el mundo, pero no, es para el pueblo que pertenece al pacto. Y este pueblo, vamos a ver que todos los que se insertan en este árbol que Shaul de Tarso llama el olivo natural, que está utilizando la idea de Abraham e Israel, porque Abraham es el árbol donde todas las naciones van a ser bendecidas, y si se injertan en él, se injertaron también Israel, porque Abraham es el padre de Isaac, y Isaac es el padre de Jacob, que es Israel. Y la raíz, que viene siendo el origen de donde viene este gran árbol, está relacionado con el Mesías y Abraham en el pacto entre las partes. Pero eso es otra clase, no tenemos tiempo para eso hoy, y no es el tema que queremos abundar. Dice el texto, no es él tu padre que te creó. En otras palabras, Israel vino a la existencia por causa de la voluntad de Dios. Y dice, no te hizo él y te estableció. En otras, vamos a buscar la palabra te hizo para poder ver el sentido más correcto de lo que quiere manifestar. La idea de decir que no hizo está Sheja, sí, a Sheja tiene que ver con formarnos, de él moldearnos y crearnos a nosotros a su imagen. Entonces dice Moisés, no te hizo él y te estableció. En otras palabras, no nos hizo el Creador, el Todopoderoso nos hizo como pueblo y nos estableció como fundamentos para el mundo. Y esta alianza, que es bastante compleja, amigos, tratando de llevarla lo más simple posible, es parte de este cántico de Moisés y tiene la función, amigos, de enseñarnos lo que está Moisés dándonos a conocer antes de su partida. Moisés, dentro de este cántico completo, tiene un montón de cosas interesantes, que sería una clase extensa poder abundar sobre ello. Pero en lo que respecta a la alianza, que es lo que estamos comentando hoy, me parece sumamente interesante el versículo 4, que es el más que me llama la atención, cómo habla
del Eterno siendo Él la roca, obra, todo lo que hace es perfecto, todos sus caminos son justos, es un Dios fiel, sin injusticia y justo y recto. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque Israel fue llamado a ser imagen de Dios. Israel fue llamado a imitar a su creador. Y entonces este versículo 4 debe servirlo a nosotros de modelo. Así como el Eterno es firme, eso es lo que quiere aludir la idea de la roca, es firme en sus decisiones. Lo que Él decidió hacer, lo va a hacer. Y Él dijo que va a redimir a su pueblo y que lo va a recoger de las naciones, condicionado al arrepentimiento, pero Él lo va a hacer. Él no va a olvidar sus promesas, pero nosotros tenemos una labor que hacer y es imitarlo a Él. Y si lo imitamos a Él, de seguro primeramente abandonaríamos nuestros malos caminos. Quitaríamos de nosotros aquello que nos mancha y no nos permite ser aptos, vasijas aptas para el uso de su reino. Y imitaríamos sus actos de justicia, sus actos de bondad. Haríamos los mandamientos no buscando recompensa, sino haríamos los mandamientos porque nos queremos apegar a nuestro Padre y queremos conocerlo más. Queremos una relación de padre-hijo, no una relación de amo y siervo. Esto es algo bien diferente. Usted va a ver que existe la idea de siervo y amo y existe la idea de hijo y padre. La decisión es suya. Si usted quiere ser siervo, usted va a agradarle a su amo para que su amo tenga reciprocidad hacia usted. Y con esa mentalidad usted va a guardar los mandamientos. Pero si usted quiere ser hijo, usted va a guardar los mandamientos no buscando beneficio, sino buscando alegrar el corazón del Padre. Buscando tocar esa fibra dentro de su corazón para que Él se agrade de nuestras obras, de nuestra forma de obrar en la vida. Y la única forma de hacer esto, amigo, primero es un cambio de mentalidad. Tiene que usted cambiar su mente, renovarla todos los días, ver la vida ya diferente, no ver la vida como hemos visto en tiempos antiguos, sino ver la vida ya como un instrumento del Creador para que nosotros seamos formados como hijos. Y ya entonces la forma de los eventos que pasan en la vida cambian completamente, ya no es lo que nosotros tradicionalmente vemos. Estos son grandes desafíos para nosotros que vamos a encontrar en la Torá, y desde su aspecto simple he tratado lo más posible, amigos, de poder transmitir esto de lo más simple para motivarlo a usted a que busque más y vea la escritura más allá de su aspecto simple. Creo que el tiempo que hemos dedicado ha sido más que suficiente para hablar de esta sección. Quiero recordarles, amigos, que ya estamos cerca de Yom Kippur, y Yom Kippur es sumamente importante. Es doloroso ver cómo personas que se hacen llamar discípulos del Mesías o se ponen en la idea de ser creyentes, ¿verdad? Y no respetamos ese pensamiento, pero un día tan importante como el día de Yom Kippur lo pasan desapercibido y no toman. Si usted llega a saber lo que hace el pueblo de Israel desesperadamente, mayormente el judaísmo ortodoxo, buscando expiación en Yom Kippur, usted apreciaría más lo que hizo el Mesías por usted. Porque el Todopoderoso le puso una venda a los ojos al pueblo de Israel, al pueblo judío prácticamente, al judaísmo per se, por causa de las ovejas que estaban regadas entre las naciones y por causa también de los gentiles. Porque si usted piensa que el esparcimiento de las 10 tribus en el mundo entero no fue parte del plan perfecto de Dios, léase otra vez el libro, que usted se va a dar cuenta que cuando Roboam quería invadir a Jeroboam y luchar contra él, el profeta le habló y le dijo: no hagas nada, que esto es parte de Dios, esto es un plan de Dios. Por tanto, la idea del pueblo de Israel mezclado en las naciones es parte de ese plan que Dios tenía, misterioso por demás, que nosotros no tenemos capacidad para comprender completamente. Y entonces es interesante cómo por causa de ese pueblo que había perdido su identidad, que se había mezclado entre las naciones, el Mesías muere para el pueblo que era llamado, para aquellos que fueron llamados no mi pueblo, ahora puedan ser pueblo. No apreciamos lo que el Mesías hizo en el madero como expiación y no hacemos el servicio de Yom Kippur como es requerido conforme a la Torá. Y yo les invito a ustedes a meditar en eso, porque estamos viviendo unos tiempos sumamente interesantes. En el momento que estoy, amigos, para que tengan una idea, en el momento que estoy grabando este programa, estamos a horas de recibir el embate del huracán María, categoría 5, y posiblemente para la semana que viene no tenga internet ni luz eléctrica para poder grabar
Y ciertamente, si usted vio lo que hizo Irma en las islas, fue un desastre catastrófico. Hoy mismo hubo un temblor en México de 7.5, si no me equivoco, y para el tiempo de Irma fue de 8.1. Estamos viendo muchas cosas ocurrir en el mundo entero que son señales claras de que los cielos, mejor dicho, de que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y no es esa idea, amigo, de poder y señales y milagros que estamos viendo, esta idea torcida de mentes reprobadas que lo que están buscando es, como el profeta Balaam, poder y control y dominio y ser como dioses. Nada que ver de eso, amigo. Cuando Shaul está diciendo que la creación espera por la manifestación de los hijos de Dios, es que si nosotros, como pueblo, imitamos a nuestro Creador, de seguro la tierra se sana. Porque si el Creador hizo la tierra y la llamó buena, ¿cuánto más nosotros, obedeciendo sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, no vamos a reparar la tierra? De seguro no tendríamos calentamiento global si apreciáramos que este lugar Dios le llamó Gan. Mejor dicho, Edén. Porque en Edén Él puso un huerto. Pero nos sacó del huerto, pero todavía está en Edén. Y la tierra hace esa simulación de Edén. Y Él creó esto para poner al hombre, la humanidad, al ser humano, para poner el instrumento que Él creó a su imagen y semejanza. El único instrumento de toda la creación que tiene libre albedrío, que tiene la capacidad, para que tenga una idea, amigo, y quiero que lo busque rápidamente en el libro de Génesis capítulo 1. Un detalle sumamente interesante que tal vez ha pasado desapercibido. En el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27 dice: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que resta sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra lo creó. ¿Notaron algo? ¿Se dieron cuenta de algo, amigo? No dice que los hizo a semejanza. Dice que los hizo a imagen. ¿Acaso al hombre a su semejanza? ¿Usted sabe por qué no aparece la palabra semejanza? Porque la semejanza es un proceso que hay que trabajar. Que si usted, la imagen caída, que es la imagen del Adán que cayó, que usted la lleva en usted cuando usted nace y se convierte en un rebelde, al igual que Adán. Si esa imagen usted la restaura a través del Mesías, y por eso es que Shaul de Tarso dice que nuestra meta es ser la imagen del Hijo. Entonces, siendo imagen, podemos entonces alcanzar el estado de semejanza. Porque primero tenemos que imitar a nuestro Creador para entonces ser semejante a. Y esto no tiene nada que ver con ser dioses y tener poder y nada de esas cosas, amigo, como los indoctos han cogido los textos y los han torcido. Tiene que ver con algo mucho mayor. Y es eso que Dios creó, que llamamos ser humano, Adán, que es único en su creación y que la presencia divina se vistió para hacer capará, hacer expiación, para que a través de Israel la humanidad vuelva otra vez a su estado óptimo. Y es bien interesante porque David, en uno de sus salmos, si no me equivoco, dice algo bien interesante, que uno de los textos más, David era ciertamente un conocedor grande de los textos de la Torá. David era un profeta. Y mire qué interesante, voy a ver si lo puedo encontrar rapidito, si es que lo llegué a marcar, porque amigo, yo no me sé la Biblia de memoria y lo reconozco. Mire qué interesante, en el Salmo 17, versículo 15. Mire lo que dice David. El Salmo 17 dice: En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué sabía David que nosotros aún no hemos entendido? ¿Cuál es el propósito de la Torá? Shaul lo dice. El propósito de la Torá es el Mesías. Eso dice en un texto. Y en otra carta él dice, y lo voy a buscar rápidamente, amigo, y con esto cierro hoy. La carta a los Romanos. Uno de mis textos también favoritos de Shaul. Palabra de Shaul de Tarso, el gran sabio, que lamentablemente por el Mesías ha sido borrado su nombre en Israel. Pero el Todopoderoso
lo honró al ser el mensajero del Mesías para los gentiles. Miren lo que dice Shaul de Tarso, que este texto se cita mucho, pero no se entiende lo que quiere decir. Y sabemos, capítulo 8, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. A los que son llamados conforme a su propósito. Y la palabra llamar ahí hace una perfecta alusión al libro de Baikra, porque el libro de Baikra, el libro de Levítico, es para los llamados. Y el texto comienza, y llamó el Eterno a Moisés. ¿Ok? Pero eso, cuando lleguemos ahí, amigos, lleguemos ahí. Dice el texto, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también declaró justo, y a los que declaró justo, a esto también glorificó. Y este texto que acabo de leer, Shaul, guarda mucha relación con lo que le he leído en Génesis, con la idea de David al expresar que se levantará a su semejanza y con la idea del Mesías, imagen de Dios. Y cuando nosotros somos imitadores del Mesías, estamos imitando a nuestro Creador, porque en el Mesías el Creador es visto, y entonces de la misma forma que el Mesías fue despertado, la resurrección de los muertos, a semejanza a esa idea que es muy difícil explicar aquí, de esa misma forma nosotros guardamos esa misma esperanza, pero está condicionado a nosotros no obedecer a Dios buscando recompensa, sino obedecer a Dios porque queremos apegarnos a Él. Amigo, no tengo más tiempo, no puedo continuar, con el tiempo va avanzando y deseo cerrar con este pensamiento, que usted pueda terminar este Shabbat con esta idea en su mente y comenzar a ver la Torá como el corazón del Todopoderoso y el deseo suyo para su vida. Somos un cuerpo, recuerden, y la mano necesita el pie, el ojo necesita la boca. Todos hacemos una función. No juzguemos el trabajo que otro hace si usted no lo entiende. Le corresponde al Todopoderoso tomar la decisión sobre esas vidas. Mi nombre es Joseph, un gusto estar con ustedes. El Ministerio Eshaim está para servirles. Pueden entrar a nuestro sitio web, como ven en pantalla, www.eshaim.com. Puede allí encontrar otras enseñanzas y nuestro proceso de suscripción para nuestros estudios semanales de nuestro ciclo nuevo de la Torah que va a comenzar próximo. No tengo tiempo para más, será en nuestra próxima ocasión. Que el Todopoderoso los bendiga y tengan una excelente semana. Shabbat Shalom.